El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Llegan a Cafarnaúm y al llegar el sábado entró en la sinagoga y Jesús se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. ¿Podéis sentaros? Para que no se caiga esto, un poquito más allí, que si no igual se cae, ¿sabes? Preguntan los demonios cuando se ven descubiertos. Jesús, ya habéis leído, ¿no? ¿Quién eres, Señor? ¿No? Habla con tal fuerza, con tal luz, la palabra viva, palabra de espíritu, que los demonios quedan descubiertos y preguntan: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Hacen esta pregunta: ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? Por eso, el título de esta catequesis, como he hablado antes ya con Rafa, sería o podría ser: ¿hay algo entre tú y Jesús? Porque entre los demonios y el Hijo de Dios no hay nada. El peligro es que entre el hombre y Dios tampoco haya nada. Es la pregunta que vamos a hacer. Si entre nosotros, el hombre en general, y nosotros somos hombres, estamos en camino, es posible que detrás de la fachada nuestra fachada religiosa e incluso espiritual, no haya absolutamente nada. No, esta catequesis no es para meter miedo, es para que encaje todo y para que un poquito sigamos este camino tan bello que estamos haciendo. Entonces sería: ¿hay algo entre tú y Jesús? Esto es. La impresión de la sinagoga es que Jesús hablaba con autoridad. Pero ya no solamente que hablase con autoridad, es que lo que habla es una palabra nueva, sería una enseñanza nueva. Es decir, de ahí nace la palabra catequesis. La palabra catequesis no se inventó el siglo pasado, catequesis de primera comunión. La palabra catequesis viene de la Iglesia primitiva. Es la enseñanza de la palabra. De hecho, el primer libro que podríamos llamar, digamos, de la Iglesia primitiva, sobre partir la palabra a la comunidad, el primer libro que se hizo, no digo que se publicó porque no había imprenta entonces, ¿no? Pero el primer libro que se hizo, se llama la Didaché, que significa la enseñanza de los apóstoles. De ahí, la palabra catequesis, ¿qué significa? Significa derramar la palabra hasta el corazón, no imponerla, derramarla como la lluvia hasta que resuene dentro de ti. Pues esto es lo que hace Jesús, y esto es lo que ha heredado como tesoro, es una herencia de la Iglesia. La Iglesia ha recibido como herencia el predicar esta palabra llena de espíritu y llena de vida.
Entonces, como siempre, el Evangelio siempre es buena noticia para nosotros. Podemos hablar entonces de una enseñanza nueva, de una palabra nueva. Pero es que si nos metemos por ahí, porque al final dice, ¿no? Dice, todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Una enseñanza nueva, una didaje nueva, una catequesis nueva. Y es importante la palabra nuevo, ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento va todo por ahí. Hay un Antiguo Testamento, una antigua herencia de Dios y una nueva herencia de Dios. Esto es lo que significa la palabra testamento, una herencia. Y habla del vino nuevo también. Y habla de un cántico nuevo. Y hablan de un camino nuevo. Todo esto personalizado en Jesucristo. Y todo esto, el vino nuevo y el camino nuevo. Todo esto, el cántico nuevo, el canto del alma, nace de la misma matriz. Una palabra nueva que tiene autoridad por sí misma. No se trata de que Jesucristo tuviera don de gentes, que a lo mejor ni siquiera lo tenían. Vete tú a saber si lo tenía o no, si no hacía falta. Jesucristo no era un showman, ¿no? No. A lo mejor ni hace falta. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no es importante de cara a la predicación, ¿no? Recursos oratorios, mover el cuerpo de arriba abajo, ¿no? Jesucristo, la fuerza le venía de esa palabra que el Padre había puesto en él. Como él mismo dice, ¿no? Todo lo que os digo viene de mi Padre, ¿no? Es muy importante esto también a la hora de entrar en la Escritura. Hay que buscar la palabra nueva que está debajo de la letra. La palabra llena de espíritu y vida, porque esa te convierte, te hace tomar decisiones. Cuando encuentras la palabra nueva, la buscas, vas buceando y la encuentras, esto ya es un empuje, es una catapulta que te invita a tomar decisiones que nunca hubieras tomado. Son decisiones de conversión, son pasos en nuestra vida, en la tuya y en la mía, en la vuestra y en la mía, ¿no? Estas palabras que son espíritu y que son vida. ¿Cuál es la raíz de esta autoridad de Jesús? ¿Cuál es, si podemos hablar así? Si es que podemos hablar así, ¿cuál es la raíz de esta autoridad, no? La fuente de esta autoridad. ¿De dónde le viene a Jesús esta autoridad? Evidentemente del Padre. Pero sí, decir esto y a lo mejor quedarnos un poco a la mitad de camino de lo que queremos entender o que lo que deberíamos de entender, a lo mejor nos quedamos a mitad de camino. ¿De dónde viene la autoridad a Jesús? Pues le viene la autoridad de que tiene una relación con el Padre que los judíos no la tienen. Y esta relación que tiene Jesucristo con el Padre es la que estamos llamados nosotros a tener, que en cierto modo ya tenemos, ¿no? Porque uno no está en la comunidad en balde, ¿no? Uno va creciendo, ¿no? Entonces, para que entendamos, por ejemplo, dice Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Un primer punto. La autoridad le viene en que él sí conoce al Padre y los demás no conocen al Padre. Conocen la fachada del Padre, pero no el corazón, no el seno del Padre. Ese es un primer punto. Y como dicen los padres de la Iglesia, no hay otra forma, como San Hipólito, por ejemplo, de conocer esta intimidad del Padre, este seno del Padre, si no es por la palabra. Esa es la prueba del algodón. Esa palabra en cuanto Dios te mete dentro de ella, o Él mete la palabra dentro de ti y se parte dentro de ti. Revienta dentro de ti llena de semillas de Dios, llena de semillas divinas. Puesto los fariseos no lo saben. Yo le conozco y guardo su palabra. Guardo su palabra. No me la dejo en la mente, la guardo. Porque la mente está hoy, mañana ya no está. O la tienes para manipularla, para hacer lo que te da la gana. Porque hay gente que coge la Escritura para hacer lo que le da la gana.
Sí, busca respuestas en la Escritura que sirvan para su perversidad. Sí, esto también se hace. Y tenemos experiencia de ello, ¿verdad que sí? Eso es, cuando hemos metido la pata, te vas a buscar ese salmo. Ah, ¿lo ves? Aquí el salmo dice así. Golpeaste en la mejilla a mis enemigos. ¿Lo ves? Yo también, le mandé a la miércoles. Bueno, vale, fabuloso. Aprovechaste el salmo para decir eso. ¡Qué maravilla! ¿Verdad que sí, Ana? Qué listos que somos, ¿verdad? Qué listos que somos. Bueno. A tus enemigos. Si alguien les tiene que abrir los ojos, incluso con una prueba, va a ser Dios, no tú. Él será quien ponga a prueba a tus enemigos para que abran los ojos y se den cuenta que se están equivocando, pero no tú. Es que no busques respuestas, salidas falsas en la Escritura. ¿De acuerdo? Bueno, podemos seguir diciendo, en la misma línea, que la autoridad que le viene a Jesucristo le viene porque no ha venido a hacer su voluntad, sino a la voluntad del Padre. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del que me ha enviado. Algo que los fariseos no tienen ni idea de hacer eso. Hablo de los fariseos del siglo XXI, que tampoco. Mucho diosito por aquí, mucho esto por aquí, mucho esto por allá, mucha procesión, mucha flor, mucho canto. Pero al confrontarte con la palabra de Dios, tú eres más listo que Dios y la traduces como te da la gana. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es explícita y es clara, como es explícito y claro que tú no la quieres cumplir. De Jesucristo, la autoridad le viene también de ahí, de que no ha venido a hacer su voluntad, sino que ha venido a hacer la voluntad del Padre. No ha venido a buscar su gloria, sino la del Padre. ¿Por qué? Porque es un masoquista, no. Porque sabe que la gloria que le tiene preparada el Padre es infinitamente mayor que la que pueda recibir de los hombres. Por lo tanto, no va a perder el tiempo con tonterías. Y esto vale para ti y para mí. Nuestra gloria nos viene del Padre, no de los hombres. Todo esto nos da autoridad para entrar dentro de la palabra y para tener oído selecto. ¿Qué significa oído selecto? Paulina, tú que eres muy lista, ¿qué significa tener oído selecto? Se ríe, quiere decir que no lo sabe. Pues mira, escuchad, chicos. La parábola del buen pastor, la catequesis del buen pastor dice, como dice, el buen pastor cuando ha sacado a las ovejas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto es tener un oído selecto. Conocen una palabra que se parte en espíritu y vida. Eso es la voz del Señor. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Pórtate bien, haz esto, haz lo otro. Es muy bonito, muy bonito. Pero frente a la lacra del pecado original que tenemos dentro, es impotente esa palabra. Lo digamos ya cuando son palabras estúpidas, ¿no? Para caer bien. Eso ya sería lo último de lo último. Pues no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Como he dicho antes, también en la misma línea, no busca su gloria, sino que busca la gloria del Padre. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o yo hablo por mi cuenta, en tal cual el que habla por su cuenta es un pastor falso, es un pastor extraño. Un buscador de Dios le oye una vez y no vuelve. No vuelve. O si vuelve es para cumplir, pero nada más. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Claro, es que eso va con la otra, ¿no? Pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz. Él busca la gloria del que me ha enviado, que es el Padre. Esto vale también para nosotros cuando entramos en la Escritura. Vale para nosotros en nuestra vida parroquial, cada uno en la parroquia en que esté o en el movimiento que esté. Vale para mí también, en la comunidad que estoy, Comunidad de Misioneros Comunitarios de Madrid. Es que esto es fundamental, ¿no? Es fundamental. Pues si no, es todo perder el tiempo, ¿no? Bueno, total que otro aspecto importante, cuando se cumple con Dios y estás endemoniado, ¿qué pasa? Hola, asústate. ¿Por qué digo?
cuando se cumple con Dios estás endemoniado. ¿Por qué lo digo? Luis, ¿por qué lo digo? Porque es lo que pasa en el Evangelio de hoy. El endemoniado no es un tipo que está vendiendo hierba en el mercado, ¿eh? No es un tipo que tiene un puticlub a la salida de la ciudad. Es un tipo que asiste a la sinagoga para decir que es muy fácil creer que estamos cumpliendo. Estás cumpliendo con tus vanidades nada más. Pero los demonios están dentro de ti y están cómodos, porque como no te importa tenerlos, porque tú ves normal tu vida, como ves normal que hagas esto, que hagas lo otro, esos demonios están ahí asentados. Te has conformado con vivir con ese demonio dentro. Y a pesar de eso vas a la sinagoga. Hoy diría, a pesar de eso vas a misa. Pero ante la palabra de Jesús, estos demonios se despiertan. Porque la palabra de Jesús es una palabra llena de la fuerza de Dios. Es una palabra llena de la luz de Dios. Y el demonio se siente interpelado. Ha venido el gran enemigo, el Hijo de Dios. Ya ha acontecido la encarnación que él sabía que iba a acontecer. Y la pregunta, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? Que es el título de la catequesis de hoy. Una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿eh? ¿Qué tenemos contigo? Lo peor que puede pasar a cualquiera de nosotros es conformarnos con ese demonio que tenemos dentro. Incluso creemos que lo tenemos domesticado. ¿Qué va? No te hagas ilusiones, nunca serás más listo que el demonio. No te hagas ilusiones, nunca serás más listo que el demonio. Nunca serás más inteligente que el demonio. Y tampoco nunca serás más fuerte que el demonio. Necesitamos la palabra de Dios para que se nos descubra por dentro qué es lo que hay, qué has metido dentro de ti o qué has dejado meter dentro de ti. ¿Qué puertas dejaste abierta para que entrara dentro de ti? Por aquí va la catequesis de hoy, ¿no? Por aquí va la catequesis de hoy. No. El caso es que ante la palabra de Dios, una buena noticia. El demonio queda descubierto. Os pregunto una cosa. ¿Cuántos de vosotros, por no decir todos, incluido el padre Antonio que está aquí, cuando empezamos este maridaje con la palabra, este maridaje con el Evangelio, algunos empezasteis aquí, otros en otros grupos, ahora estáis aquí y también en otro grupo, porque no hay oposición en absoluto, siempre que pueda el horario. La primera impresión que tuvimos todos cuando la palabra empezó a entrar como palabra de Dios, como palabra viva, como palabra de espíritu, es ver la de cosas que habíamos aguantado dentro de nosotros mismos que nos parecían normales. Y la palabra, un poco a poco, fue entrando, incomodándonos, porque decíamos que ciertas cosas no se podían tocar, eran patrimonio de muchos años de nuestra vida. Y al final la palabra se quedó como única e intocable. Eso se llama, Maribel, conversión. Cuando queda el Evangelio como único e intocable, Luis, ánimo, se llama conversión. Dios no te ha forzado. Eres tú mismo quien dice lo que se puede tocar y lo que no se puede tocar. Es una lucha, es un tira y afloja. Donde juega lo que llamaba San Francisco la paciencia infinita de Dios. En ese tira y afloja, en ese hasta dejarse engañar. No es que se deje engañar, pero te ve tan débil que ahí está, esperando que vuelvas a entrar en razón, hasta que la conversión entra cuando vemos que el Evangelio es intocable, como la roca de tu vida, como la plenitud de tu vida, como la alegría de tu vida, como la felicidad de tu vida, como tu realización como hombre, como mujer, como seglar, como sacerdote. Cuando entras ahí, entonces, con tus debilidades, tienes una fortaleza que te diferencia de lo que tú eras años antes.
el Evangelio aparece dentro de ti como intocable. Ya no dices esto es así o no es así. Esto no me gusta, esto hay que interpretarlo de otra forma. Me dijo un cura que esto no. Ya por esas mentiras no pasas más. Ya sabes que es intocable y ya estás en la recta final. Porque ya has aceptado el Evangelio como intocable para tu bien. Para tu bien. Y todo el mundo que quiere su bien lo hace. Aparte Jesucristo cumpliendo la primera profecía de la Escritura. ¿Cuál es la primera profecía de la Escritura? Angelines, ¿cuál es? Esa sonrisa, exactamente, sonrió Dios, sí señor. Pues es el pecado original. Cuando, una vez cometido el pecado, dice Dios a la serpiente, la misma que habló en la sinagoga, imagen de Satanás. Le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Entre ti, entre el linaje de la serpiente, la legión de los demonios, del cual habla el Evangelio, y el linaje de la mujer, que es Jesucristo. La mujer es tanto imagen de María como imagen de la Iglesia. ¿Y cuál es el linaje de Jesucristo, Paquita? ¿No lo has leído nunca? Pues eres tú, Sopancia. Nosotros somos el linaje de Jesucristo. Somos nosotros. Mira cómo se ríe Azucena. Somos el linaje de Jesucristo, que tenemos el poder, primero, de descubrir al demonio, igual que Jesucristo lo descubrió con sus palabras de vida y espíritu, y de aplastarle la cabeza, sin que él no ceje de atacarnos acechando lo más válido, el calcañar, los pies. ¿Por qué, Carlos? Bienaventurados los pies del que anuncia el Evangelio. Que lo anuncia es porque lo tiene dentro. No es porque se lo sepa, ¿verdad que no, Paloma? Porque lo tiene dentro, porque lo ha guardado. Que se lo sepa no es totalmente indiferente. Totalmente indiferente. Puede ser y puede no ser. Pero el que lo guarda, ahí lo tiene. Y fluye. Como el agua hirviendo, sube hacia arriba, hacia ti, dándote fortaleza. Somos descendencia de María, somos descendencia de la Iglesia, somos del linaje de Jesús. Poderosos contra Satanás. Poderosos. A raíz de ahí, claro que ya la pregunta es mucho más agradable, ¿verdad? ¿Qué tenemos entre... ¿Hay algo entre tú y Dios? Pues casi nada. Compartimos linaje. Elena, compartimos linaje. ¿Aquí hay alguien que sea mejor que el resto de la comunidad de vecinos donde vivís? No. ¿Más sabio? Sí. Un santo es santo porque es sabio. No por muy penitente que sea, puede ser santo. Es sabio, sabe dónde está el demonio, sabe cómo machacarlo, sabe cómo agradar a Dios. Eso se llama la sabiduría de Dios. Linaje de Dios, Álvaro, linaje de Dios. Tenemos esta fuerza y esta sabiduría, que es la columna de toda santidad. Todo. Sí, tenemos algo que ver con Dios. Hace pocos días celebramos la fiesta de Santa Inés. Es interesante porque leyendo un poquito un extracto de su vida, se lee los que tenéis los 4 tomos del breviario, lo tenéis al final. En el diurnal creo que también lo tenéis. Creo que sea del día 22 de enero, pudo ser, o 21. Pues es bonito que, ya sabéis, que un adolescente la propone para casarse con un patricio romano, como era la costumbre de aquel tiempo, y ella era de buena familia también, familia noble de Roma, o del Imperio Romano,
Y entonces, claro, dice que no, porque su esposo es Jesucristo. La gente se queda con la boca abierta, vaya disgusto en la familia, con el buen partido que teníamos. Tiene un chalet en Torrevieja, tiene un chalet en la Costa Brava, tiene unas acciones de la Bankia por aquí, y ahora dice que no, pero bueno, esta niña es tonta, esta niña la llevan a juicio. Y cuando ya hace la última pregunta, que si está dispuesta a morir por no casarse con ese patricio que la pretende, ¿sabes qué respondió? Con 12, 13 años, Jesús me escogió primero, Jesús me tendrá. ¿Dónde estudió esta mujer? En la escuela de su corazón, porque ahí tenía guardada la palabra, Elia. Que aquí nadie se acompleje. Aquí que nadie se acompleje si sabe mucho o sabe poco. Esta mujer lo estudió en la escuela de su corazón, porque en su corazón guardaba el evangelio que se le predicaba. En tiempo, repito, de persecución. Y la respuesta es la respuesta de un santo de 80 años, para decir un poquito como tanta sabiduría acumulada. Una respuesta, digamos, con lo que podría haber dado San Ignacio de Antioquía, que le murió mártir con cerca de 100 años. Esas respuestas tan bonitas que decía, ya oigo la voz que me dice, ven al Padre, ¿os acordáis? Y nos parece normal, pero ya con tantos años, con tanta predicación, con tanta oración, con tanto tal, pues podía decir esto. Pero es que esta niña de 12, 13 años respondió tan bien como él, porque para Dios no hay edad, no hay etapas. O te guardas el Evangelio o no te lo guardas. Y cuando guardas el Evangelio, en el momento oportuno Dios destapa la tapa de las esencias de tu corazón y sale su sabiduría hacia afuera, y sale su fortaleza hacia afuera. Y esta es la razón de ser cristianos, hombre. ¿Sabes lo que decían los luteranos en esta oposición a la Iglesia Católica cuando los luteranos descubrieron el poder de la gracia de la palabra? Y los cristianos seguíamos ahí con nuestras cosas y eso, y latigazo por aquí, latigazo por allá, y norma por aquí, leyes por allá, y esto por aquí, esto por allá. Ahora no, cuidado, pero un tiempo era así, ¿eh? ¿Sabes lo que decían? La Iglesia Católica es Moisés al cuadrado. No sé si entonces había álgebra, no sé tampoco si esto del siglo XVII o siglo XVIII, pero decía, es el Antiguo Testamento, pero peor todavía. A cumplir por narices, amar al enemigo por narices, dar tus bienes a los pobres por narices, para ser santo. No, esto es un lenguaje estúpido, es un lenguaje totalmente herético. Guarda la palabra y la tapa de las esencias del Evangelio irá subiendo poco a poco y te moverá tus pasos, moverá tu voluntad, te llenará de sabiduría, te llenará de fortaleza y un día podrás decir palabras parecidas frente al tentador a las de Santa Inés. Él me eligió primero, Él me tendrá. La primera parte la conocíamos de todo el mundo, pero Él me tendrá. Qué fortaleza la de esta adolescente. Qué envidia. Pues el tarro de las esencias que tenía Santa Inés es el mismo que tú estás guardando, así que no envidies. No envidies. Josefina, no envidies. Ese tarro de la esencia, el mismo que tenía Santa Inés, es el que nos está dando a nosotros. ¿Verdad? Bernadette, así es. No tengáis miedo. Nadie tenga miedo aquí. Dios sabe bien cómo y de qué forma nos llamó. La elección, pues, ¿qué tienes que ver con Jesús de Nazaret? Y a los demonios quedó bastante claro. ¿Qué tenemos contigo? Nada. Tú eres el fuerte y nos vas a expulsar, efectivamente. Ahora, los expulsó. ¿Y tú? Santa Inés, ¿qué dijo? Él me eligió, Él me tendrá. Inés tomó la decisión. Es decir, Dios elige y tú decides. No eres una marioneta en que vas a hacer lo que Dios quiera, no. Dios va a hacer contigo lo que tú quieras. Va a crear en ti algo nuevo, pero solo en la medida que tú quieras, como esta mujer. Y Él me tendrá a todos los efectos, y Él me tendrá. Entonces, en esta elección ya viene anunciada esta decisión, ya viene anunciada con frecuencia en el Antiguo Testamento. Buscamos un texto que nos pueda ayudar. Este que está en el libro del Deuteronomio, capítulo 30,
que viene titulado Los dos caminos. Ya sabéis que los títulos de la Escritura están puestos por los hombres, no son palabra de Dios. Pero bueno, yo lo digo para que veáis de qué va a ir la cosa. Dios habla al pueblo, ¿no? Dios habla al pueblo. En este discurso atribuido a Moisés, que quien lo haya dicho es lo de menos, sabemos que viene de Dios. Por lo tanto, sale fresco, recién cocinado, sale de la boca de Dios. Dice, mira, dice al pueblo, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escucha los mandamientos de Yahvé, es decir, las palabras de Yahvé, ya os he dicho tantas veces que la palabra mandamiento significa palabra para nosotros, porque así es lo que significa para el pueblo de Israel. Si escucha los mandamientos de Yahvé, tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé, tu Dios, y sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Está hablando de la tierra prometida a donde van a entrar, ¿no? Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, es tremendo, ¿no? Toda desviación es de no escuchar a Dios. Toda desviación. En nuestra línea moral, así hablamos ya de línea moral, viene de escuchar tus caprichos o tus deseos o tu sabiduría y no escuchar a Dios. Si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Es decir, te quedas sin la herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Don José, ¿cuál es tu herencia? Tu herencia es el Hijo de Dios. Nos lo ha dejado el Padre como herencia, para que tengamos su Espíritu. Esta es nuestra herencia. Yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, y te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él. No serás un extraño para Dios, unido a Él. Como unido a Él vivió su Hijo. El Padre no me ha dejado solo porque hago lo que le agrada. ¿Os acordáis? En la catequesis de la Samaritana, cuando después que ya le da la palabra a la Samaritana, que descubre quién es, ella se deja descubrir, sabe que ha hablado con el Mesías, va al pueblo a hacer el anuncio, me he encontrado con el Mesías, y entonces los apóstoles que habían ido al pueblo a comprar alimento le dijeron, maestro, come, y aprovecha Jesús para darnos algo muy serio. Yo tengo para comer un alimento que vosotros todavía no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Para decir lo importante, ¿no? Primero el alimento del alma y después ya, vale, sacamos la tortilla de patatas y la partimos en pedazos y nos la comemos. El alimento del alma, lo que no entendió tampoco Marta, la hermana de María, que primero era el alimento del alma y después ya había que hacer la pasta chuta, eso es, los macarrones o lo que fuera. Que no se pueden mezclar las dos cosas, que no puedes oír a Dios de pasadas, que no puedes venir a Dios aquí a escuchar con tu cabeza en otra parte o tu corazón en otra parte. Oído y corazón tienen que estar juntos para que la palabra pueda entrar.
Dios declara hoy, perdón, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en eso está tu vida. O sea, no es que en eso me agradarás, no, en eso está tu vida. Es que en eso ya sé que te domino, no, es que en eso está tu vida. Si yo no te llamo para dominarte, quien te llama para dominarte es Satanás. Yo te llamo para que vivas conmigo, que es muy diferente. A ver si damos la vuelta ya a la tortilla de nuestra relación con Dios. Nadie te quiere dominar por parte de Dios, te quiere dominar Satanás para hacer realmente su voluntad. Y meterte en un callejón sin salida. Y de esto todos tenemos experiencia aquí, hombre, de haber estado en un callejón sin salida. Hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó unos de una forma y otros de otra. Pues en eso está tu vida. Así como la prolongación de tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró a dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿No? Dios nos llama para estar junto a Él. Y así lo que leemos en Marcos, ¿no? Dice, subió al monte Jesús y llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él. Instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. José Luis, ¿quiénes son hoy día los sucesores de esos 12? ¿Tú los conoces? ¿Sabes quiénes son? Se supone que los obispos. ¿Cómo? Se supone que los obispos, pero no sé usted quién dirá. Hay mucha maldad ahí. José Luis, en este momento, los sucesores de los 12, estamos aquí, somos nosotros. Es toda la iglesia. Pero aquí venimos para enamorarnos, apasionarnos inmortalmente del Evangelio. Por lo tanto, esas palabras nos caen de lleno. Claro que hay muchísimos más, millones de más. Pero ahora hablamos de aquí a la palabra que estamos escuchando a la palabra. Pero yo la predico y la escucho al mismo tiempo. Los sucesores de los 12, entre muchísimos más, hoy somos nosotros. Estamos aquí. Que nos ha enviado, nos ha llamado primero para estar con Él. Y luego, fruto de estar con Él, para predicar. Por eso tantos de vosotros estáis en grupos, movimientos, sois catequistas, sois de esto, sois del otro. Y luego, por medio de la red, esta comunidad está evangelizando a muchos países de habla hispana. Y también de otros países, porque lo de Pastores en mi corazón está corriendo por la red en 6 idiomas. Español, inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Está corriendo, como sabéis, por toda parte. Sí, nosotros somos en parte, por muy minúscula que sea, somos herederos de estos 12. Somos los sucesores, de estos 12. Somos. Que nos llamó para estar con Él. Y por eso va Jesucristo y dirá, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. No está diciendo, todo sarmiento que da fruto, lo corta, no. Porque frutos da todo el mundo. Ahora, nosotros tenemos que dar frutos eternos. Pues lo dice frutos en mí. ¿Verdad, Mauricio? Lo corta. Y al que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. ¿Qué significa lo limpia? Pues que nos pasan cosas muy desagradables en la vida por el hecho de ser discípulos de Jesús. Muy desagradables en la vida, en tu ambiente, en tu trabajo, en tu familia. Lo digo porque cada uno tendrá su punto y ya sabe cada uno cuál es. Y cuando estas cosas acontecen, la misma enfermedad, cuando estas cosas acontecen, que sepas que es para dar más fruto. Que no es porque te tocó la mala suerte. Te limpia para dar más fruto. Y los frutos de Dios hay que tenerlos con calma. Porque Jesús dice,
vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os he dado. La limpieza es por la palabra. No porque yo sea sacerdote, no. Sino por la palabra siendo sacerdote, pero por la palabra. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? ¿Cómo es que Jesús dice, vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado? Carol, ¿cómo puede decir esto Jesucristo? De estos sinvergüenzas que tenía ahí al lado, que ya estaban pensando acabar la cena y echar a correr. Y echar a correr, cada uno cuanto más lejos por su parte. O cuando, por ejemplo, en la institución de la Eucaristía, instituye la Eucaristía, lo vemos en Lucas, inmediatamente hubo una discusión entre ellos quién era el mayor, justo en plena Eucaristía, que no esperaron a salir a la calle, en plena Eucaristía, a tortazo limpio, a ver quién era el más listo, el más guapo, el más inteligente, y después dice Jesús, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. O sea, vamos a ver, ya están limpios, perseveréis conmigo en mis pruebas, y esto no hay que cogerlo ni con papel de fumar, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él sabe las etapas de cada uno. Llegaron hasta donde podían llegar. Y sabía también, como hemos visto otras veces, como dicen los Salmos, dice San Pablo Filipenses, el Señor terminará en ti lo comenzado. Sabía hasta dónde van a llegar ellos, menos Judas, que ya había salido Judas, ¿no? Cuando dice vosotros ya estáis limpios. Entonces, a nosotros nos podría decir vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado, porque en vuestra debilidad habéis llegado hasta aquí. Era lo previsto. Era lo previsto. Luego, pues ya veremos más adelante, seguiréis creciendo. Siempre habrá quien se quede atrás. Pues sí, por supuesto que sí, pero eso no quita que la palabra se diga igual que el igual. Imaginemos, por ejemplo, que un día, gracias al ADN, que hoy día con el ADN se descubre todo, casi todo, a un recién nacido que tiene 15 días, le cogen el ADN, los parámetros, las genes familiares del padre y de la madre, y ya se dirá con toda exactitud, este niño cuando tenga 20 años va a medir 1,82. Y ¡hala! Pues mira, aquí está el del 1,82. ¿Pero cómo? Pues por el ADN. Pues eso es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos. Sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Estáis en esa trayectoria. ¿Qué pasa si ese niño que iba a medir 1,82 tiene un accidente de que a los 15 años con una moto y se mata? Pues que se truncó el ADN. Pero el ADN no falló. Falló las circunstancias de esa persona después. ¿De acuerdo? El ADN no falló. ¿Está claro? El ADN no falló. Pero bueno, eso para que tengamos esa esperanza, ¿no? Y para eso está Jesucristo, el buen pastor, que mira, atiende y cuida a sus discípulos enfermos, sus ovejas enfermas que están en crisis, por la razón que sea. Y como bien anunciado aquí, ya el profeta Oseas habla de Efraín, que es la representación de la tribu rebelde de Israel. Hablar de Efraín es hablar de la rebelión de todo Israel. Eso es lo que significa Efraín. El rebelde por naturaleza. Dice, ¿qué tiene aún con los ídolos? Efraín, ¿qué tiene con los ídolos? Se ha emparentado con ellos, se ha abrazado a ellos, los ha adorado, ha subido santuarios de la reina Jezabel en un monte aquí, en otro monte allá, han hecho lo que les da la gana, pero Dios interviene y hace una profecía. Ya no vas a tener nada con los ídolos. ¿Qué hay entre tú y Jesús? Ya no hay ídolos. Es la buena noticia, va por ahí. Isabel, la buena noticia va por ahí. Que si tuvimos que ver con los ídolos, hay una profecía. Ya no tenemos que ver con ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál de las dos es Emilia? Ya no sé si conozco a la madre o la hija. Emilia eres tú. Tú eres Liliana. Ya nos conozco. Si sois iguales, jolines. Bueno, ¿por qué no tenemos que ver con los ídolos? ¿Sabéis por qué? Dice,
porque yo le atiendo, le miro, porque yo cuido de él. Y aquí nos da semana tras semana una palabra que nos está cuidando a vosotros y a mí. No, yo no estoy cuidando de vosotros. El Padre me está cuidando a mí también, hombre. Yo soy solamente la tubería, el grifo. Yo la atiendo y le miro, yo le cuido. Yo soy como un ciprés, siempre verde, siempre dando vida. Y gracias a mí se te halla fruto. Gracias a mí se te halla fruto. Y por eso cuando Jesús miró aquella higuera para buscar fruto no lo encontró. Porque vivía él solito, no necesitaban a Dios para cumplir. ¡Hala! ¿Qué toca hoy? Sinagoga, sinagoga. ¿Qué toca hoy? Salmo 45, Salmo 45. ¿Qué toca hoy? Eso es. Grupo de no sé qué en la parroquia, pues grupo de no sé qué en la parroquia. Y no tengo nada en contra, por favor, Dios me libre. Claro que hay que haber esos grupos, todos, cuanto más mejor. Cuanto más mejor. Pero como uno lo tome en el plan, como lo tomaban aquí, irá a buscar fruto y no lo encontrará. Pues aquí la promesa es otra. Si tuviste que ver con los ídolos, ya no tendrás que ver. Porque yo te cuidaré. Yo estaré pendiente de ti. Y gracias a mí se te haya fruto. Es la buena noticia. Podemos ver en ese contexto, coloco delante de ti bendición y maldición. Uno de los títulos del Mesías es el de bendito de Dios. El que va bajo esta bendición es bendito de Dios. El que va bajo esta bendición es bendito de Dios. Por eso le pregunta el sumo sacerdote en el Sanedrín, le pregunta a Jesús en el juicio, dinos si eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito. Ahí ve el título con toda su fuerza, ¿no? El que ha escogido el camino de la bendición es bendito de Dios. Y por eso en la última juicio final, ¿qué dice Jesús? Venid benditos de mi Padre, venid benditos de Dios. Y esto es muy importante, porque en esta línea está lo que el Espíritu Santo puso en la boca de Isabel cuando María fue a visitarle, después del anuncio, de la anunciación. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y dijo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque eres bendita de Dios. Y nosotros somos benditos de Dios. Porque su palabra es la fuente de nuestra bendición. Es una fuente que llevamos dentro. Guardamos la palabra y es el manantial de Dios. Es la fuente, ¿no? Hay que estar atentos al paso de Jesús en tu vida. Muy atentos para tener algo que ver con Jesús. Hay que estar muy atentos, porque Jesús no deja de pasar por tu vida. Lo vemos en el ejemplo, en el caso de Zaqueo. Zaqueo es un caso evidente de lo que dice Jesús, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Zaqueo es un caso muy claro y muy evidente. ¿Por qué? Pues Zaqueo, Jesús está pasando por Jericó. Ya habían oído hablar de Jericó. Acordaos cuando curó al ciego de Jericó. ¿Quién es este que pasa? Jesús de Nazaret. Echó a gritar como un loco, Jesús, Jesús, Jesús. Y ya le conocían, ya sabían quién era, conocían sus milagros, etc. Y resulta que Jesús pasaba por la ciudad. Y había este hombre, Zaqueo, era jefe de publicanos y rico. Publicano no podía entrar en el templo, porque estaban al servicio de una potencia gentil, como eran los romanos, y encima para sacar los impuestos. Y encima su sueldo estaba estipulado en lo que conseguían sacar de más.
no tenía un sueldo del Imperio de Roma. No, el gobernador de Pilato no daba un sueldo a los publicanos. No, es que no había estipulado un sueldo, es que no lo había. El sueldo es que si tú tienes que coger el 3% de impuestos para Roma, con tus formas de hacer y por extorsión, tú sacabas el 5 o el 6%. Había, como todo, sus más y sus menos. Por eso no podía entrar en el templo. Era un hombre que socialmente pues, se juntaría con aquellos publicanos, también de la ciudad, e incluso con muchos jefes de fariseos que cumplían por cumplir, pero vivían de esos diezmos también, porque había también el diezmo del templo, ¿no? Y bueno, como diría nuestro querido amigo, cuyo nombre no quiero recordar, eso sí que era una casta. Eso sí que era una casta, pero casta. Los publicanos y los altones, eso de los fariseos y sumos sacerdotes, que bueno, les iba bastante bien con todas estas cosas. Solo que este hombre de pronto oye que hay un revuelo en la calle. Y pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está pasando Jesús de Nazaret. Y este hombre dice, necesito ver a este hombre, a ver si me arregla un poco, porque ya estoy harto ya de pelear con este, que es el 5%, si el 5,5%, que si me llora que tiene un hijo enfermo, que su marido no tiene trabajo, tengo que estar peleando con todo el mundo, y si no robo, no puedo comprarme la segunda casa que quiero comprarme ahí, no sé dónde, en Palestina, donde sea. No, ya basta. No, son cosas muy reales, que se hacen hoy día también a otro nivel, ¿no? Total que estaba bastante hartito y le da por decir, voy a ver a este Jesús de Nazaret. Todo el pueblo va, pues voy yo también. Y resulta que sale a ver a Jesús. Y el problema es que era bajito de estatura. Y el problema es que la calle estaba ocupada, entre que piensas si va y no va, y que todos los niños son los primeros que van. Estaba la calle principal, no creo que habría muchas más calles en aquellas ciudades antiguas, pero así era la calle mayor. De ahí viene el nombre de calle mayor, de los pueblos, ¿no? Es ahí. La Plaza Mayor, las ciudades, viene de ahí, de la calle principal, la arteria, donde vivían el 80% de los habitantes, ¿no? ¿Y el caso cuál es? Pues que está todo ocupado, todo ocupado, no cabe un alma ahí. Le queda subirse a un arbolito, pero eso significa perder la vida. Porque que se suba a un árbol un chaval de 12 años, lo normal, pero que se suba una personalidad llamada Zaqueo, y precisamente que se suba porque es bajito, la rechifla que se iba a armar ahí. A ver, honestamente, ¿quién de vosotros hubiera subido ahí? Ni hablar, nada, ni hablar. Te hubieras acercado sigilosamente a Jesús, un papelito, mira, tienes mi móvil, llámame que tengo WhatsApp, que no nos vea nadie. Exactamente. Y luego te llama, estás ocupado. Estás ocupado. Pero él dice, o ahora o nunca. Y perdió la vida. Perdió estatus social. Perdió dignidad. Perdió honra. Su vida ya no iba a ser la misma en absoluto. No iba a ser la misma. Iba a ser el pitorreo del pueblo. Así, el hazmerreír del pueblo. ¿Y qué hizo Jesús con él? Juan, ¿qué hizo Jesús? Te lo voy a leer. Te voy a leer lo que hizo Jesús con él. Se cumple al pie de la letra la promesa que encontramos en el Apocalipsis, cumplida ya en Zaqueo y en cada hombre, mujer que busca a Jesús con corazón sincero. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esto fue lo que aconteció. ¿Os imagináis esos segundos tremendos, nucleares, podemos llamar así, cuando faltaban 10 metros, y Jesús por aquí, por allá, y los niños, sí,
Y Zaqueo, ¿para qué me he subido aquí? Soy tonto de solemnidad. Soy tonto de denominación de origen. Tonto de denominación de origen. ¿Por qué me tuve que subir? Ahora va a pasar el tipo este y se va a dar cuenta. Me cachi la mar salada y mañana vaya pitorreo que se va a armar aquí. Hace falta serlo. Uy, cuando me oiga mi mujer, ay, cuando me vea mi mujer. Uy, ay, la paliza que me va a dar. Ay, la paliza que me va a dar. Tonto, idiota, imbécil y todo lo demás. Y Jesús levantó la cabeza. Zaqueo, baja, que hoy quiero cenar contigo. Siempre pensamos lo peor a la hora de apostar por Dios. ¿Sabes por qué? Porque es el trabajo del demonio. El trabajo del demonio es que pensemos lo peor, la peor de las salidas, la peor de los resultados. ¿A qué pasa siempre? A que nos ha pasado muchas veces, exactamente. Cuando enfrentas lo peor y sigues adelante, estás perdiendo la vida por el Evangelio. ¿Cuántas veces te ha fallado Dios cuando has hecho así? Ni una, ¿verdad que no? Porque la causa de nuestra fe no es que la palabra esté escrita, es que la palabra se cumple. Porque si la palabra está escrita y no se cumple en ti, no te sirve para nada. El depósito de nuestra fe, como llamaría San Pablo, la carta primera a Timoteo, viene de palabras cumplidas porque has arriesgado. Porque has arriesgado, como Zaqueo. ¿Qué pasaría después de esta cena? ¿Qué pasaría después de esta comida o esta cena de Zaqueo con Jesús? Su vida ya no fue la misma, bajo ningún aspecto. El primer demonio que echó por la ventana, ¿cuál fue, Lucil? ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer demonio que echó por la ventana? No podéis servir a Dios y al dinero. Se levantó y dijo, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, las extorsiones, le devolveré 4 veces más. Al margen de si la mitad o 4 veces más, que son palabras técnicas, es decir, que el primer demonio que hay que echar a patadas es el dinero. Porque mientras no nos eches el dinero, los demás se consideran todavía invitados a tu corazón. Cada una de ellas tiene su camino, como hemos dicho tantas veces, que ahí yo no me meto, porque sería manipular la palabra contra ti. Te haría mucho daño, a ti y a mí. Eso ya cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Con discreción, con solemnidad, sin que la mano derecha se entere de la izquierda, ya sabéis que el estilo es ese. Y ahí yo nunca me he metido más. Pero repito, hasta esto es una cosa que como continuamente vuelve, pues hay que hacer gestos continuos para que no vuelva, ¿no? Os dije una vez, ¿por qué Dios instituyó el diezmo al pueblo de Israel? Un mes y otro mes. Era la sal para curarle de la corrupción. Era la sal para curar de la corrupción a donde nos lleva el dinero. Bueno, señores, se nos ha ido el tiempo, bendito sea Dios. Que sepamos que sí, Maribel, que mucho tenemos que ver con Dios, con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no volveríais aquí ni un día más. El que viene aquí a escucharme una vez, una hora, todavía. El que viene 2 veces, algo quiere. El que lleva alguno, ya lleva 10 y hasta 15 años, es porque queremos tener mucho, mucho con Dios. Esto vale para los que están desde el principio y los últimos llegados en estos últimos meses.